Hace 3 años, el 1 de diciembre del 2012, tomó posesión como presidente de México Enrique Peña Nieto. Esto significó que se convertía en el inquilino no solamente de Los Pinos, sino también de este Palacio Nacional que tengo a mis espaldas. Para muchas personas esto fue un momento de esperanza, para otros mexicanos era un momento de decepción. Enrique Peña Nieto hizo campaña diciendo que él representaba un partido que sí sabía gobernar, que sí sabía tomar medidas para nuestro país. Prometió que haría una serie de reformas estructurales que no habían logrado hacer gobiernos anteriores y dijo que México podría llegar a crecer 6% al año durante su sexenio. Sin embargo, si algo nos dice la experiencia, es que es muy difícil gobernar a México y particularmente es difícil en este momento. Peña Nieto fue en un principio un presidente con prisa. Poco antes de tomar el poder logró un acuerdo inédito con los líderes del PRI, el PAN y el PRD, un pacto por México que buscaba lograr esas reformas que la mayoría de los especialistas consideraban indispensables para impulsar al país hacia adelante. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso en el perfeccionamiento democrático, transitar del sufragio efectivo al gobierno eficaz. En este propósito, los actores políticos debemos caminar juntos. Debemos dialogar para construir consensos. En esta hora decisiva de la vida de la República, se requiere que los políticos hagamos de las coincidencias la base para alcanzar los acuerdos esenciales. La falta de acuerdos ha generado un impas transicional. Este impas puede ser superado hoy por un gran acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas, un acuerdo para impulsar estas reformas que permitan generar más democracia, más progreso, más inclusión social. Las élites políticas, los partidos políticos solos, hasta por la desconfianza social de la gente en nosotros, no podremos solos dar este salto exitoso hacia adelante. O la democracia es de todos o no es democracia, sino mera simulación o demagogia. Aquí se requiere que todos los sectores, nosotros y la oposición ciudadana, nosotros partidos políticos y gobiernos, y la oposición ciudadana que representa a una sociedad fuerte y activa, participe de estos esfuerzos, participe en la toma de decisiones. Acuerdos políticos en México ha habido muchos. Un pacto al que formalmente ingresaran los dos principales partidos de oposición que permitiera la realización de reformas estructurales nunca se había visto en nuestro México, donde las fuerzas de oposición han preferido siempre cuestionar y obstaculizar antes que lograr acuerdos productivos. El Pacto por México abrió las puertas a una serie de reformas importantes. La enorme mayoría fueron aprobadas por el PRI, por el PAN y por el PRD, los tres partidos juntos. La reforma laboral, de hecho, fue propuesta por el presidente anterior, el panista Felipe Calderón, pero el gobierno de Peña Nieto la convirtió en realidad con el voto de legisladores del PRI, el PAN y el PRD. La reforma educativa buscaba mejorar la calidad de la educación en nuestro país y evitar la existencia de aviadores que cobran como maestros y directores de escuela, pero que no dan clases. No hay marcha atrás. La reforma se hará en favor de los maestros, de los niños, de los padres de la familia y de la patria toda. La reforma de telecomunicaciones pretendía una mayor competencia en telefonía, internet, televisión y en todas las nuevas tecnologías. En países similares, por cada 10 puntos porcentuales que se incrementen los servicios de banda ancha, se genera un crecimiento económico equivalente al 1% del PIB. De aquí que resulta indudable la necesidad de fortalecer la capacidad rectora del Estado, el marco legal, la capacidad regulatoria y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa. La reforma financiera buscaba aumentar el crédito. Tenemos sin duda uno de los mejores sistemas bancarios del mundo, sólidos, bien capitalizados, con liquidez, bien manejados. Sin embargo, es uno de los sistemas bancarios que menos presta en el mundo. Con una penetración de crédito al sector privado de tan solo el 26%,
El crédito en México está por debajo, por supuesto, del promedio en la OECD, pero incluso por debajo del promedio en América Latina. La reforma financiera que hoy promulga el presidente de la República permitirá corregir esta situación y hacer del crédito un mayor detonador de crecimiento económico en favor de las familias mexicanas. Todas estas reformas y varias más, entre ellas una nueva reforma electoral, se aprobaron con el respaldo de los tres partidos, del PRI, el PAN y el PRD. La manzana de la discordia, sin embargo, surgió con la reforma fiscal, que el PAN se negó a respaldar por considerar que no era más que un nuevo aumento de impuestos, que no simplificaba ni hacía más justo el sistema tributario, y con la reforma energética, que el PRD rechazó por considerar que México no debía abrir las puertas a una mayor inversión privada ni en petróleo ni en electricidad. Cuando llegó el momento del segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre del 2014, el presidente podía considerar que había tenido una administración exitosa. De hecho, había conseguido 11 reformas estructurales, muchas más que cualquiera de sus predecesores, pero además contaba con un índice de popularidad bastante elevado. En ese informe de gobierno, de hecho, el presidente dijo que ya el reto del país no era hacer las reformas estructurales, sino aplicar las que ya se habían hecho. Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios concretos para toda la población, en la escuela, en las pequeñas y medianas empresas, en los hogares y en la economía de las familias mexicanas. Las cosas, sin embargo, pronto empezaron a volverse complicadas. Un aparente enfrentamiento entre tropas del ejército y un grupo armado en Tlatlaya, en el Estado de México, llevó a que se levantaran acusaciones en contra de los soldados por haber ejecutado a los presuntos delincuentes cuando estos se encontraban ya desarmados. El secuestro y aparente ejecución en Iguala, Guerrero, de decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre del 2014, actos realizados en una aparente colaboración de policías municipales de Iguala y de Cocula con un grupo de narcotraficantes, generó un escándalo que le dio la vuelta al mundo. Los dirigentes políticos de la escuela de Ayotzinapa aprovecharon los hechos para culpar al Estado mexicano y pedir primero la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que se dio, y luego la del presidente Peña Nieto, que no se dio. A esto hay que añadir una fuerte controversia cuando se dio a conocer que una nueva casa de la esposa del presidente le había sido vendida por un contratista gubernamental. Si bien la venta al parecer cubrió los requisitos de ley y el préstamo que se dio para la compra cobraba intereses de mercado, el asunto afectó severamente la imagen del presidente. Por eso mi claro interés de orden prioritario de dejar aclarado ante la sociedad mexicana cómo ha sido y cuál es el patrimonio que tiene el presidente de la República, porque no permitiré que este tema, que este señalamiento ponga en duda la confianza que la mayoría de los mexicanos me ha confiado para conducir los destinos de la República. La popularidad del presidente Peña Nieto ha tenido una caída muy importante en estos últimos tiempos. Además del caso de Ayotzinapa y el de la Casa Blanca, un factor relevante ha sido el poco crecimiento económico que ha tenido nuestro país. Ante la caída de los precios petroleros a lo largo de los últimos años y el aumento en los impuestos en 2014, hemos visto una caída en el consumo de los mexicanos. Y esto, por supuesto, ha generado que la tasa de crecimiento no suba del 2% al año, muy lejos del 6% que prometió el presidente en un principio. El presidente, sin embargo, apenas está llegando a la mitad de su sexenio. Le faltan 3 años para acabar un mandato que puede al final ser muy importante para el país. A pesar de sus problemas políticos y de la caída de su popularidad, el presidente tiene la ventaja de que ya ha realizado las reformas de fondo y que éstas poco a poco empiezan a tener consecuencias. El crecimiento económico de este 2015 será un poco mayor al del 2014 y se espera que el ascenso, si bien gradual, continúe en el 2016. Nunca es fácil gobernar México, pero lo es más difícil hoy que en el pasado. Los medios de comunicación tienen mayores libertades y las redes sociales escapan a cualquier tipo de intervención gubernamental.
Siempre ha habido críticas a cualquier presidente en funciones, pero hoy estas tienen mayor resonancia debido a la mayor apertura de los medios y a la creciente fuerza de las redes sociales. México, por otra parte, es hoy un país mucho más diverso que en el pasado. Tenemos voces más críticas en el Congreso y una Suprema Corte de Justicia que toma con frecuencia decisiones con las que el gobierno no está de acuerdo. Ahí está el caso del fallo de la primera sala, que decidió este pasado mes de noviembre otorgar un amparo para permitir el cultivo y transporte de marihuana para autoconsumo, a pesar de la oposición del presidente Peña Nieto. En realidad es sorprendente que ante estas condiciones el presidente haya podido impulsar el Pacto por México y las reformas de la primera mitad del sexenio. Hoy los mexicanos escuchan en los medios de comunicación que bajan los precios del petróleo y sube el dólar. Y si bien esta situación responde a fenómenos del exterior, temen que su economía pueda verse afectada. Pero no solamente lo pudo hacer, sino que también logró, con los partidos que lo apoyan, un respaldo suficiente en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio, las cuales, si bien mostraron a un país dividido, le dieron a los partidos que respaldan al gobierno un porcentaje cercano al 50% de las curules en la Cámara de Diputados. Pero las elecciones mostraron también a un país políticamente dividido. Hubo triunfos del PRI, del PRD y del PAN. En Nuevo León ganó un candidato independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, para la sorpresa de muchos. Tenemos así un país en el que conviven ideologías muy diferentes. Al presidente Peña Nieto le quedan todavía 3 años de gobierno en un país cada vez más difícil de gobernar. La luna de miel quedó atrás ya hace bastante tiempo y las batallas actuales políticas y económicas se están librando en el día con día. Los mexicanos tenemos puntos de vista muy divergentes, pero independientemente de las posiciones que podamos tener, la verdad es que a todos nos conviene tener un gobierno exitoso, un gobierno que pueda construir una mayor prosperidad para todos y hacerlo sin dejarnos un erario cargado de deudas. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.